Bueno, buenos días todavía a todos. Buenas tardes eh, para quienes nos acompañan en Lisboa. Gracias por la participación y por darse el tiempo de escuchar algo más y tener una mirada, abrir una mirada, la mirada al paisaje que es de alguna manera nuestro fin, ¿no? Eh, la presentación que voy a hablar yo, tal como dice Max, ¿cierto? Tiene que ver con otra mirada. Es una mirada que más allá del tema de la reconversión industrial, es cómo se generó una gesta entre la industria, el asentamiento industrial y el paisaje. Y esta gesta es el asentamiento minero de Suel. Esa es una imagen de este asentamiento minero. Me gustaría partir con esta frase de Eduardo Martínez de Pisón. Y él dice: el paisaje es un grado de civilización, exige y sobrepone al territorio, adquiriendo una mirada estética. Cuando uno se enfrenta a esta imagen, voy a poner el contexto, pero estamos situados en plena cordillera de los Andes, absolutamente aislados de cualquier tipo de civilización, y aparece esta lámpara encendida en medio de los Andes, ¿cierto? Esa es la intención, ¿cierto?, de que aparezca esta imagen nocturna. Eh, esta, este poblado, este poblado minero, es la idea, ¿cierto?, es dar cuenta de la mirada del poblador, del habitante, que no es una mirada de un montañista, sino que es la mirada de un minero, es la mirada de un minero y la mirada de su familia, en este paisaje tremendamente antropizado, con una intervención, con una civilización allá arriba. Entonces, lo que vamos a ver, de alguna manera, ¿cierto?, es cómo se gestó todo esto, y qué significó, y qué significa, ¿no? Un poco de contexto, nos situamos dentro de las colonias industriales. Hay distintas aseveraciones, ¿cierto? Hay distintos nombres que dan cuenta de las colonias industriales en distintos lugares. Y las colonias industriales, eh, Francesco Dalcó dice que es un modelo urbanístico que representa una alternativa completa a la ciudad histórica, no tanto a causa de las formas en las que se estructura, cuanto por el hecho de asumir una única y nueva función, la fábrica, sin otros fines que los de la máxima eficiencia productiva, creando un sistema monocultural sin rupturas socioeconómicas. Ese es el fin, ese es el origen. La fábrica es la que origina esta civilización. Eh, Concepto, ¿cierto? Optimización de producción, concentración de capital y trabajo, aislamiento geográfico y organización autónoma son los grandes puntos que voy a desarrollar en el caso de Suel. Las colonias industriales se sitúan principalmente, según Garcés, Eugenio Garcés, arquitecto. Él dice que por un lado están situados dentro en fuentes, cercano junto a las fuentes de los recursos, que es el caso principalmente de la minería. Aquí hay una imagen de la salitrera de María Elena, acá en el norte grande de Chile. Otros casos son en las fuentes de energía, un poco como estaba comentando, ¿cierto? Elisa. En este caso aparece la ruta, ¿cierto?, del río Llobregat, ¿no?, donde está la industria lanera, también en la zona de Cataluña, en España, y esto se sitúa justamente junto a los ríos porque generando estos saltos de agua para poder generar la energía, para poder movilizar las máquinas, ¿cierto? Y en fuentes de comunicaciones que en este caso tienen que ver están asociados con grandes volúmenes manufactureros. En este caso, por ejemplo, es el Company Town del ferroviario de Pullman, en Chicago, Illinois, donde manufacturaban carros de ferrocarril. Por lo tanto, el volumen del- de la producción, ¿cierto?, era, era trasladado a través de estos espigones que aparecen ahí, ¿cierto?, y a través del río Calumet, que es el que estaba junto a este poblado. En el caso de nuestro país, ¿cierto? En el caso estamos situados, ¿cierto?, en Sudamérica,
Está trazada la cordillera de los Andes aquí, ¿cierto? Desde Venezuela hasta el extremo sur de Chile. Y ese es el origen principalmente de las compañías industriales, que es la minería, ¿no? La primera compañía industrial, o la primera colonia industrial instalada acá en Chile fue la salitrera, ¿cierto? Y donde acá aparece, ¿cierto? Que fue una manera, ¿cierto? Fue un puente que realizó la salitrera entre la revolución industrial y la modernización del Estado de Chile. Eso implicó una colonización finalmente del norte de Chile, trayendo obviamente términos territoriales importantes para el país. Y bueno, las salitreras, aquí aparece un plano, ¿cierto?, de donde están distribuidas todas las salitreras, y esa línea es la línea del ferrocarril que las va uniendo, ¿cierto? Entonces, en toda la zona de la Pampa del Tamarugal, acá, ¿cierto?, recaían en los puertos, aquí en el puerto de Iquique, aquí en el puerto de Pisagua. Estamos ya a una altura, a propósito de lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Estamos a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos en el 1800, estamos a fin del siglo XIX. Luego, casi paralelamente, comienza a desarrollarse la industria minera a gran escala, ¿cierto? Nuestro país tiene una historia, ¿cierto?, de minería a baja escala, hay antecedentes precoloniales acerca de ello, pero la minería a gran escala es la que finalmente construye esta otra civilización, ¿no? Acá, entonces, ¿cierto?, en esta imagen, en este mapa, aparecen las tres grandes compañías industriales acá en nuestro país. Chuquicamata, que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la zona norte. Se puede ver y se puede establecer las conexiones, ¿cierto? Un poco lo que hablábamos el día anterior, ¿cierto? Esta sesión anterior, de estas redes, que finalmente la fábrica es la que genera, la que constituye redes. No es un hecho aislado, no es un punto, sino que coloniza el territorio, ¿cierto? Entonces aparece, bueno, en la zona de la fábrica, en este caso en Tocopilla, donde se genera la electricidad para poder alimentar la fábrica en Chuquicamata, y por otro lado el material que se descargaba del puerto de Antofagasta. Situación similar sucedía en El Salvador y Potrerillos, ¿cierto? También en la zona de Atacama, ¿no? Y bueno, acá descargando en Chañaral y Taltal. Y finalmente estamos en Suel, que es la ciudad que nos compete. La gran diferencia, ¿cierto?, que la gran actividad minera del norte, Suel aparece como un hecho singular. Aparece, ¿cierto?, y se descubre, ¿cierto?, esta veta en los Andes centrales, ¿no?, donde hay unas mayores alturas, y más que lo más importante, ¿cierto?, de la zona de Suel, aparte de la altura, es lo escarpado de su territorio. Entonces, bueno, ahí aparece, ¿cierto?, toda su red y su conexión, donde se enlaza, ¿cierto?, con la red nacional de ferroviaria, y por un lado San Antonio y Valparaíso son los dos grandes puertos que desembarca el material. Esta es más o menos la zona de los Andes centrales, donde se ubica Suel, ¿cierto? Se ubica en una zona que es la media montaña, son 2.100 metros de altura, y a un lado, ¿cierto?, el poblado más cercano, que es Rancagua, donde está el Valle Central. Tenemos el pie de montaña y la alta montaña. Estamos ubicados a 70 kilómetros de Rancagua, que es el poblado más cercano, como les decía, que está en el valle. Acá hay una imagen, ¿cierto?, de la ruta de la hoya del río Coya, y en el punto donde aparece el Cerro Negro, ¿cierto?, se dividen las aguas, ¿cierto? En la zona alta está el río Coya, y en la zona inferior, o en la zona sur, se encuentra el río Teniente. Y es en ese encuentro de las aguas es el que aparece este promontorio de Suel en el Cerro Negro. Considerar que Rancagua, ¿cierto?, tenía y sigue teniendo una virtud de valle,
una virtud agrícola, netamente agrícola. Por lo tanto, la mano de obra principalmente que existía en el lugar era una mano de obra campesina, agrícola. El atravieso, ¿cierto? El viaje desde el valle hasta la zona alta puede aparecer en esta imagen, ¿cierto? De origen glaciar, de origen geológico, absolutamente desprovisto de materia vegetal. Y así se encuentra, ¿cierto? Aquí, como les comentaba, en la zona norte está el río Colla, en la zona sur el río Teniente, y en ese calce, en ese encuentro de las aguas, es donde aparece el Cerro Negro y aparece esta nueva civilización minera. Es importante decir que esta nueva civilización, como habla Martínez de Pisón, trae además una cultura nueva. No existía en el lugar una cultura minera de esas dimensiones, ¿no? Eh, por lo tanto, como les comentaba, toda la mano de obra que llegó a este lugar era eh, principalmente agricultores, campesinos, que provenían de la quinta, de la sexta, la séptima, hasta la octava región, principalmente, y por otro lado, que será la mano de obra, y por otro lado, la zona gerencial, que eran norteamericanos, es decir, otra cultura, otro país, otro lenguaje. Eh, un poco dar cuenta rápidamente de lo que significaba estar ahí adentro. Aquí, estos son imágenes de la época, ya que hay unas imágenes actuales, que dan cuenta de estar dentro de esta olla ideográfica, dentro de estos paredones, dentro de, de esta condición de estar siempre con el paisaje enfrente, siempre estar envuelto en el paisaje. Aquí hay unas imágenes de los camarotes, ¿cierto? En estas condiciones como abisales, ¿no? En esta condición abrupta de la geológica, ¿cierto? Que es parte del cotidiano. Eh, Súbela entonces como una suerte de máquina, es como una maquinita. Y esto funciona como máquina, empezó a gestarse de una manera bastante intuitiva. Como les comentaba, esta fue la primera company town en la minería del cobre. Fue la primera experiencia la primera experiencia a esa escala en la alta cordillera. Por lo tanto, no había ningún tipo de experiencia en construir, en habitar este lugar. Por lo tanto, se generan ciertas estrategias que son importantes y son clave. Acá arriba está Subel, están los dos ríos, ¿cierto? Y acá más abajo está Colla, que es un poblado que fue clave para alimentar Subel. Acá se generó, ¿cierto?, una hidroeléctrica con Pangal, hay una cierta de poblados, ¿cierto?, que comienzan a electrizar, ¿cierto?, la zona del campamento. Y por otro lado, Colla fue fundamental, está a casi 900 metros de altitud, es un territorio bastante rico, productivo, por lo tanto se transformó también como en la despensa de Suez, ¿cierto? Ahí estaba la ganadería, ahí se empezaron los norteamericanos, ¿cierto?, consiguieron grandes extensiones de terreno para cultivar, eh, para tener el ganado, ¿cierto? Para de alguna manera tener leche, tener carne, tener todos los abastecimientos necesarios en esta zona alta. Y por otro lado, acá abajo, ¿cierto? Rancagua, que era el poblado que conectaba con la red nacional de distribución, que es el enlace, ¿cierto? Es importante este sentido que les comentaba en un principio de que es una unidad autónoma. Es un poblado autónomo que funciona de manera absolutamente autosuficiente. De hecho, tan autosuficiente que tenía sus propias reglas, tenía su propio lenguaje, tenía su propia estructura, su propio orden, su propia ley. Son temas para otro seminario. Lo que es importante recalcar es cómo esta máquina se comienza a gestar, ¿no?
Esta es una de las primeras imágenes de las instalaciones, de las primeras instalaciones en 1909. Considerar que Zubel comenzó a gestarse desde el 1905, principio del siglo, hace más de 100 años. Entonces lo que aparece acá, en la parte norte, ¿cierto?, es la gerencia, es el molino y son los barrancones donde estaba la mano de obra. Era como cualquier pique minero que está en la cordillera de los Andes, dispersa, que hay cientos, digamos, de estos asentamientos. Esta es una imagen de 1915, donde ya comienza a aparecer, digamos, un tamaño, empieza a aparecer una dimensión ya más de otra escala, y es en este momento donde, de hecho, la mujer Zubel viene del nombre del primer accionista de la Bradencoop, que es Barton Zubel. Su mujer es la que dice, cuando comienza a generarse esta industria, en el fondo, dice, acá tenemos que construir habitaciones, ¿no? Entonces, de esa manera se empieza a concebir esta idea del trabajo junto con la familia, ¿no? Esta estrategia de este lugar tan deslocalizado, tan fuera, digamos, del sistema, es que se adscribe, ¿cierto?, a este sistema del Company Town, ¿no?, para poder exactamente generar una civilización allá arriba. Por lo tanto, por un asunto de control, era más propicio que el minero, que bien se sabía su licencia, ¿cierto?, las licencias del minero, el desorden del minero, una mano de obra no calificada, ¿cierto?, pensando que venía gente del campo, que no había gente, mano de obra calificada. Entonces se llevó a la familia allá arriba. ¿Para qué? Para que de alguna manera la pudiera controlar, ¿cierto?, este hombre vigoroso. Hay toda una idea detrás del hombre vigoroso, del hombre minero, ¿no?, que está asociado a la política de aquel entonces, ¿no?, para poder construir esta imagen del hombre virtuoso. Bueno, otros temas. Acá en esta edad, en esta época, en 1915, la ciudad era otra, ¿no? Estaba distribuida, o estaba conformada a través de pisos. Entonces, el piso superior, que es donde aparece aquí en esta línea, ¿cierto?, es la zona gerencial. El piso intermedio es la zona industrial y el piso inferior es en la zona obrera, donde aparecen ahí los barrancones, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que sucedía en aquel entonces? Acá hay una imagen entrando, llegando, ¿cierto?, viendo a Zubel desde el fondo, y ahí, bueno, claramente aparece la chimenea, la contaminación, ¿cierto? En ese momento, la chimenea estaba en la fundición, ahí en medio del poblado, ¿no? No estaba pensado como un lugar plenamente habitable, estaba pensado la fábrica. El pique está un poquito más arriba. Según Fuenzalía, que es un historiador de principio del siglo, él comentaba a propósito de esto, dice, esta empresa fue la primera en su género que se establecía en los Andes chilenos, donde si bien se poseía un conocimiento técnico y tecnología de punta, los temas ambientales no se consideraron en la primera etapa de explotación. Acá, lo que aparece acá en este lecho es relave, ¿cierto? Acá todo lo que descargaba, en el fondo, lo que estaba recién extrayéndose, se descargaba directamente sobre el lecho del río Coya. Que es lo que sucedió en el año 1921, sí, exacto, la chimenea, ¿cierto?, este ícono, tal como dice Schinkel, ¿no?, que este obelisco humeante decide no ser industria y decide trasladar la chimenea a otra zona más alejada, que es Caletones, ¿cierto?, que está un poquito más abajo, 1700 metros. Sube el parte de 2050 hasta los 2300 metros. En ese momento, entonces, ahí, que cambia su figura, ¿no? Ahora, Zubel no está conformada por pisos, sino que está conformada de manera elongada, de manera vertical. Es una ocupación vertical de este territorio que empieza a tantear en cómo se habita, ¿no? Esta imagen es de 1923.
Esta imagen es importante de 1940 porque es previo, uno podría decir, como está el gran acomodo. Bueno, se puede ver y se puede entender cómo esta fábrica comienza a adquirir ribetes de poblado, ¿cierto? Empieza a envolver el Cerro Negro, pero sin considerar temas ambientales, perdón, temas climáticos, ¿no? Considera que estamos ya se consideran los temas ambientales. eh, Me olvidé aquí de una cosa bastante simple, pero claro, junto con el traslado de la chimenea a Caletones, se traslada el relave que descargaba en el río Coya, se traslada a una zona más alejada que es el relave de Barahona, que es en esa zona. Por lo tanto, de alguna manera se desagrega, ¿cierto?, estas partes contaminantes de la industria, que finalmente no es tan así, ¿cierto? Se entiende un poco, pero bueno, está en la capacidad que la cantidad finalmente de, de químicos, ¿cierto?, que son arrojados o al agua o bien son arrojados al aire, que finalmente va a sucumbir. Bueno, es importante, les comentaba, considerar el tema climático, ¿no? Acá hay una imagen, hay un plano de los aludes. Aquí están los aludes desde 1914 hasta 1944, que fue el mayor. Y en estas imágenes que están en costado son la tragedia del 1944, que murieron como 200 personas. Se llevó a varios camarotes, como aparece abajo el 160, 161, todos esos puntos que están ahí marcados y en esa línea segmentada, todos esos fueron camarotes que fueron arrasados a través de los aludes. Los camarotes, estamos hablando que son edificaciones, que ahí va a tocar un poquito más de eso, son edificaciones que tienen hasta 8 pisos de altura. Por lo tanto, era importante, digamos, esta reconfiguración. Y aparece, por otro lado, el puente Pata de Gallo, que está ahí, que es el que traslada un relave, el que aparece ahí, ¿cierto? Esa estructura bonita que está atravesando ahí el río Coya. Y aquí en la zona baja aparece cómo se reperfila finalmente. Se relocalizan las edificaciones, se generan unos contornos, unos bordes, unos muros de contención, y el puente Rebolledo, ¿cierto? Este puente es una estructura de acero donde deja pasar y deja fluir, digamos, los aludes de estos crudos inviernos. Por otro lado, están las contenciones y los guardanieves. En las dos laderas, en la ladera, aquí está invertido, no me equivoqué, en la ladera norte y en la ladera sur, están atravesados estos cables, son unas estructuras colosales. Ahí aparece un poco la escala, ¿no? Hay unos personajes instalando estas mallas y al fondo aparece la imagen de Sol. Es una, bueno, son de escalas, eh, son escalas de la cordillera, son escalas de los Andes. Aquí aparece en la imagen toda esta serie como de heridos, ¿cierto? Como de trazos en esta ladera, para poder contener los pequeños aludes que se generaban en estas laderas. Confinado de alguna manera, como toda su orden, su estructura. Acá hay una imagen de 1950, 1960, ya una imagen ya de invierno, aquí aparece ya un camino más trazado, qué sé yo. Y bueno, dentro de la estructura urbana, considerar que en Subel no existe medio mecanizado, medio motorizado, ¿no? El promontorio del Cerro Negro es absolutamente peatonal. ¿Por qué? Por lo justo, ¿cierto? Las condiciones, finalmente las condiciones territoriales, hacen que esta fábrica se comprima, se densifique en este Cerro Negro, y su orden se comienza a ordenar en dos caras, ¿cierto? Como les comentaba, antes era por pisos, ahora es por cara. Entonces, la cara norte, ahí sí está bien escrito, la ladera norte es la vivienda y la ladera sur es la industria. Ahí aparece, y es una especie como de rompecabezas, ¿no? Que está como encajado uno con otro. Pero obviamente la ladera norte, que a nosotros que estamos en el hemisferio sur, ¿cierto? Es la ladera que recibe el sol, ¿cierto? Bueno, que era bastante apreciado en este lugar. Por lo tanto, en la ladera sur es donde se situaba la industria,
lo interesante es que esto es absolutamente indisoluble. Zubel no se podría diferenciar, aquí está la industria, acá está una edificación de vivienda, acá es una pieza completa. Tanto es así que los edificios, cada una de las edificaciones, bueno, esto estaba construido también y estaba diseñado y fue construido, como les decía, en proceso, ¿no? Esto no fue diseñado en Nueva York, digamos, donde tenían la oficina, como fueron principalmente las otras compañías industriales como Chuquicamata, Salvador, etcétera. Acá fue diseñado acá, ¿cierto? En el mismo lugar, y las edificaciones estaban tipificadas como EDNI y EDIN, ¿sí? Edificaciones no industriales, es decir, las edificaciones que tenían que ver con las habitaciones, con el comercio, con la, etcétera, y edificaciones industriales, EDIN, ¿sí? Finalmente, esa era la separación. La vivienda, la zona de la vivienda, ya, acá está, la ladera norte. La ladera norte, entonces aquí aparece claramente, ¿cierto?, cómo recibe el sol. La ladera norte, de hecho desaparece la zona como industrial, y ahí aparecen la población americana y los camarotes, como tipología, ¿cierto? La población americana, que es la que estaba en la zona alta, con las unidades aisladas para las zonas gerenciales, y las unidades de camarote, que eran las unidades que tenían que ver con la mano de obra y el trabajo más duro. Por otro lado, tenemos la ladera sur, que era la zona de la industria, y ahí está remarcado, ¿cierto?, cuál es la industria, ¿cierto? ¿Qué es la industria? Y claro, principalmente la industria aparece como estos planos que como que de alguna manera ocultan lo que sucede en el interior, pero sigue siendo esta misma capa. Y ahí está como todo el proceso. Ahí está arriba, en la zona alta está el acceso a la mina, luego el concentrador y el chancado, el transportador, la molienda del concentrador y los espesadores más acá abajo. Nico, ¿puede ser redondeando ideas? ¿Te quedan 5 minutos? Ya, 5 minutos. Ok, Bien, bueno. El orden de la estructura urbana de Zubel es un eje central, es una espina de pescado, que es una escala central, y está distribuida con distintas plazas que son como los peldaños. Está la Plaza Morgan, la Plaza O'Higgins, qué sé yo, escalera central, las escaleras pasajes, distintas maneras, distintas tipologías sobre un mismo orden. Eso es necesario como recalcar. Es un mismo orden, es una misma estructura, es una forma de vida, ¿no? En el caso de las escuelas es interesante, a propósito de la educación que se debía estar allá. Acá hay unos radios, ¿cierto? Son unos radios de giro donde cada una de las escuelas cubría las zonas donde estaban las habitaciones, finalmente, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque, bueno, tenían que llevar los niños al colegio caminando, en pleno invierno. Hay unas imágenes, ¿cierto?, de los niños en el colegio. Por otro lado, un lugar fundamental dentro de este otro programa es la cancha de agua dulce. Ahí aparece la cancha de agua dulce que principalmente esta se constituyó, esta explanada se constituyó con el relave, ¿cierto? Con el relave que se acuerdan que en un principio estuvo en esta zona, se generó esta horizontal y, bueno, finalmente se constituyó como un escenario, un espectáculo con matrimonios, con peleas de box, competiciones deportivas, etc. Y por otro lado, y finalmente con esto quiero terminar, el tema de la espiritualidad, que tiene que ver más que un asunto místico, sino que tiene que ver con este asunto humano y este asunto que tiene que ver con el habitar un lugar que va más allá de la fábrica y que de alguna manera constituye y encierra esta idea como de paisaje. Acá, bueno, acá está, aparecen los límites, ¿cierto?, del Cerro Negro, y en la parte alta, que el E1, eso es en la iglesia, el E2, esta es en la gruta, y el E3 es el cementerio de niños. Acá en esta zona, ¿cierto?, se generaba una procesión entre la iglesia y la gruta, considerar que todo esto, la iglesia era como la institución
la gruta y el cementerio de niños eran de alguna manera paganos, quedaban fuera del circuito. Acá abajo aparece la gruta de Lourdes, ahí aparece una imagen de la gruta de Lourdes, la inauguración en el año 1948. Y lo fundamental es que, bueno, en todo este proceso de evolución llegamos en el 1960, en la última imagen, en el año 1967 se quiebra esta unidad de fábrica, familia, paisaje. ¿Por qué? Porque la familia finalmente se disoció y se trasladó a la zona de Rancagua, en esta llamada Operación Valle. De esa manera, Zubel se desarma, se quiebra esta fragilidad, este sistema, esta civilización se quiebra y se constituye como un dormitorio para los mineros que todavía siguen en actividad. Aún así, la única señal, uno podría decir, de vida, habitabilidad, es la gruta, que es la que está ahí abajo. Está todo, bueno, hay un 70% actualmente que fue desmantelado, ¿no? Y ahí aparece la gruta como en esta actualización, con un minero actualizado, digamos, que sigue yendo en el fondo a esta procesión de este lugar, ¿no? Eh, Dos imágenes que tienen que ver con esta nueva manera de habitar, esta nueva minería, ¿no? Que por un lado son las villas mineras, por otro lado son los hoteles mineros, que justamente hablan de una vida interior y no de una vida exterior, deslocalizándose y disociándose directamente del paisaje, y finalmente lo que hace es desraizando. Acá hay una imagen de Zubel en la actualidad, y me gustaría terminar con esta frase de Unamuno que dice: el que está con la frente inclinada sobre el arado difícilmente puede ver el paisaje. Como conclusión, estos programas híbridos no son sectoriales, consideran el paisaje y la habitabilidad como elementos del desarrollo de la actividad industrial. Eso es lo que se podría llamar, ¿cierto?, como ciudad empática, pensando en el monoprograma, ¿no? Pensando en la industria como una unidad. El campamento no es una pieza patrimonial, sino que es un modo de vida, no es un objeto, es una construcción, es un complejo espacial territorial, es un paisaje industrial. Y eso es. Muchas gracias.